Esta tarde continuaremos estudiando el tema sobre ungir a los enfermos. El derecho bíblico de ungir a los enfermos, del que no se suele hablar mucho, a menudo sí se habla de orar por el enfermo, y en cierto sentido hemos adoptado la oración como si fuera algún tipo de hechizo. Oramos y ya está. Pero cuando hablamos de ungir a los enfermos, lógicamente son personas postradas en cama o que están en una situación parecida y están muy enfermas. La unción es para aquellas personas que han hecho un compromiso con la Iglesia de Dios, han entregado su vida a ello. Deben llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por ellas y las unjan. Y cuando hablamos de la oración sin que se unja, pues son enfermedades que no implican que la persona esté postrada en cama, también hay requerimientos parecidos. Estas últimas semanas hemos estado estudiando este tema y puede haber cierta inquietud porque pareciera que estamos exagerando al hablar tanto sobre ciertos requerimientos para la oración, que deberíamos hacer esto o aquello, y hasta puede dar miedo. Pero ¿por qué es necesario un proceso como este? ¿Por qué debe seguirse? Incluso cuando se trata de hablar sobre la vida de una persona, hay varias cosas. Si están chismeando, si son fieles en sus diezmos, o si tienen pecados que deben confesar. ¿Por qué debemos hablar de ello? Cuando se trata de alguien que está enfermo, a veces vamos a visitarle y no sabemos qué decirle. He conocido a personas que prácticamente estaban en su lecho de muerte y no lo veían. Recuerdo una persona, pero antes de compartir esta experiencia, leamos el siguiente versículo. ¿Cuál es el verdadero propósito de sanar u orar por el enfermo? ¿Cuál es el propósito? Debemos recordar que hay uno. En Juan capítulo 5, versículo 14, dice: Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado. ¿Y cuál es la clave aquí? No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Pensamos en el perdón de los pecados? ¿Vemos alguna relación con ello? Al examinar el asunto, me acuerdo de un hombre que estaba muriendo de cáncer y cuando fui a verle me quedé impactado por cómo se veía. Lo conocía de antes, pero en ese momento de repente estaba al borde de la muerte y me preguntaba si viviría mucho más. Y me pregunté si esa sería mi última oportunidad de hablarle. Solo estaba de visita y al día siguiente iba a volver a casa y le pregunté: ¿Estás preparado para morir? Él había pasado todo el tiempo hablando de que Dios podía hacer un milagro y le podía sanar, pero mi preocupación era si había confesado sus pecados ante Dios, si había hecho lo correcto en la iglesia. De hecho, se había ido de la iglesia, ya no era un miembro, había sido obrero, y le hablé sobre su alma. Y esa noche fue tan bonito, me arrodillé con él y entregó su corazón a Jesús como su Salvador personal. Yo conocí algunos de sus problemas y tuve que preguntarle: ¿te has reconciliado con tal y con cual persona? A lo que respondió: sí, lo he hecho. También le pregunté si quería poner su vida en orden, si quería volver y ser bautizado, y dijo que le encantaría. Organicé un bautismo para él, pues como dije debía irme, y otro ministro debía ir a esta zona y el bautismo se concretó para un viernes. Y después de irme hice algunas llamadas para comprobar si realmente se había reconciliado con los hermanos y miembros de su familia con quienes debía reconciliarse, y sí, lo había hecho. Y ese miércoles fue bautizado y viernes falleció.
Eso era importante. Y pensé, ¿y si lo hubiera pasado por alto? Hacer eso es muy duro. Sobre todo tratar ciertos asuntos. No entraré en detalles, pero tuve que abordar ciertos asuntos. ¿Pero por qué? Porque es necesario, porque este es el propósito. Cuando hablamos de que nuestros pecados sean perdonados, ¿qué es necesario para que sean perdonados? Debe haber ciertas cosas, no es solo tanto gusto conocerle, voy a orar por usted y ya está. El requisito es en 1 de Juan 1:9, si ¿qué? Si hacemos ¿qué? Confesamos nuestros pecados. ¿Qué significa confesar? ¿Es esto un requisito? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. ¿Es esto lo que queremos? Y si es así, ¿qué proceso tiene lugar a la hora de confesar los pecados? Cuando hablamos de confesar los pecados, estas 2 últimas semanas hemos hablado de algunas cosas en concreto, cosas de las que deberíamos huir, tales como la envidia, los celos, la maledicencia, entre otras. Pero cuando hablamos de la confesión, sobre ella el camino a Cristo dice que la verdadera confesión es siempre ¿cómo? De un carácter específico. A veces nos encontramos en el servicio de la Santa Cena y solemos decir, te pido perdón por cualquier cosa en que te haya ofendido. Y eso está bien, lo comprendo. Pero ¿qué ocurre si sabes qué has hecho? ¿Sabes qué le hiciste a alguien? ¿En ese caso es suficiente decir perdóname si en algo te he ofendido? No lo es. Y siento si esto duele, pero prefiero que me duela a perderme. Aquí dice, ¿la verdadera confesión es siempre cuán a menudo? La verdadera confesión es siempre de un carácter específico y reconoce pecados particulares. No tiene un carácter general. Y sé que hay unos puntos suspensivos que trataremos después. Esto de aquí se une con lo siguiente. Pero toda confesión debe hacerse definida y directa para reconocer de forma definida los pecados de los que uno sea culpable. Esto es lo que conlleva. De lo que estamos hablando aquí es de ser salvos. No es algo ocasional, por lo que cuando alguien pide que oren por él o por ella, sobre todo cuando están enfermos, ¿queremos asegurarnos de si están o no a cuentas con Dios? Recuerdo que hace años mi vecino tenía un vecino y nos hicimos buenos amigos. Y un día fui impresionado a hablarle de su alma. ¿Cómo está tu vida? No podemos entrar así. A la semana siguiente murió. ¿Y luego qué? ¿Hice yo mi parte? ¿Me preocupa su alma? Hubo un acontecimiento que me impresionó mucho. Una vez fui a una conferencia. No era de nuestra iglesia, era de otra denominación. Y cuando llegué, tan pronto me vieron los líderes, me dijeron, aquí no hables a nadie sobre religión. Y bueno, a mí me habían invitado a visitar a algunos de mis amigos que asistían allí y me insistieron, no hables sobre religión aquí. Y pensé, no he venido a molestar a nadie en ninguna manera, solo he venido a verles, no hablaré sobre religión aquí, ¿de acuerdo? Y tan pronto se dieron la vuelta, había un joven en el pasillo y fui impresionado a hablarle acerca de su alma. Mi corazón entró en conflicto. ¿Qué hago? ¿Está bien que le hable tras haber dicho que no lo haría, que no hablaría con nadie? Y en esta lucha dije, Señor, te prometo que la próxima vez que le vea hablaré con él.
El joven apenas tenía 20 años. Meses después, asistí a su funeral. Y eso me ha afectado por el resto de mi vida. ¿Realmente nos tomamos en serio cuando alguien está enfermo? ¿Le hablaremos sobre estas cosas? ¿O seremos amigables con la persona? ¿Es ser amigable que se pierda? ¿Es eso bonito? Como vemos aquí, la confesión es de un carácter específico. Uno no puede pretender que sus pecados sean perdonados mientras va andando por las ramas. Eso no es así. ¿Confesarse a quién? Aquí vamos a tocar lo que hay en los puntos suspensivos y que antes pospusimos. Pueden ser de tal naturaleza que deben ser presentados solamente ante Dios. Entonces hay ciertas cosas que solo debemos ser presentadas ante Dios. No estamos aquí para que las personas deban confesarnos sus secretos. No estamos aquí para eso. Hay cosas que solamente conciernen a Dios. Pueden ser ofensas que se deban confesar a individuos que han sido dañados por causa de ellos. Y si hemos chismeado o cometido otras de estas cosas, ¿qué ocurre entonces? Alguien ha sido dañado. O pueden ser de tipo general que deben ser presentados ante el pueblo. A veces me encuentro con personas que continuamente hacen cosas en público y de repente me dicen que debo seguir lo dispuesto en Mateo 18. Es interesante que en el tomo 2 de Testimonios para la Iglesia, la hermana White le dice algo a alguien enfrente de toda la iglesia y dicha persona se ofendió porque no siguió lo dispuesto en Mateo 18, a lo que Jaime White replicó: sí, pero este caso es diferente. Esto corresponde a primera de Timoteo, donde dice: repréndelos en presencia de todos. Y es interesante leer lo que dice en el tomo 2. Dice: es cierto que posiblemente esta persona no es consciente de su pecado, pero toda la iglesia lo sabía. Ella no informó a la iglesia. Por tanto, hay cosas que deben confesarse en público, y si no se hace así, no son perdonadas. ¿Les gustaría que alguien fuera a la tumba cuando sus pecados no han sido perdonados y han hecho cosas en público? La confesión es necesaria. Y cuando hablábamos esta semana sobre confesar ciertas cosas frente a la iglesia, ¿cuál es el motivo para hacerlo? No hablamos de pecados privados, no se trata de esto en absoluto, porque los pecados privados es un asunto que nos compete únicamente a Dios y a nosotros. Pero si hemos involucrado a otras personas, si hemos dañado a otras personas, por ejemplo, en lo que se refiere al diezmo, sí, eso afectó a la obra de Dios, y por lo que vimos entra dentro de lo que debemos confesar en público. ¿Nos interesa que las personas sean salvas? ¿O preferimos ser... Lamentablemente, en gran medida nos hemos visto afectados por la sociedad que nos rodea. Y la visión que tiene esta de Dios es similar a la que tiene de Papá Noel o Santa Claus. ¿Y en qué consiste esta? Dame, dame y dame. Eso es todo. Es muy diferente a examinarse uno mismo. Y por eso siempre que estemos enfermos, o ya sea que suframos una situación trágica, sea lo que sea. El sábado pasado conversé con una hermana. Estaba conduciendo cuando se le reventó una rueda, por lo que volcó y dio vueltas de campana. Y había 2 niños dentro. Y la gente paró y pensó que nadie habría sobrevivido, pero salieron con heridas leves. Esto sucedió en Florida, Estados Unidos. Los eventos de estas características están diseñados para que reflexionemos acerca de nuestras vidas. No siempre es así, pero todos estos acontecimientos tienen lugar para que reflexionemos sobre nuestra vida.
y nosotros como pastores debemos promoverlo. Esto es, hablar con la gente sobre sus almas. Ahora, cuando hablamos de alguien que es sanado, lo que intentamos es colocarlo otra vez en armonía con Dios. Y de esto trata todo el Evangelio, no de hacer que alguien se sienta bien, porque el Evangelio nos hace sentir bien. Pero, ¿cuándo ocurre esto? No inmediatamente. Lo que hay inmediatamente después es la cruz. Y esa cruz no está allí como diciendo, oh, dame otro clavo, es genial. No, es doloroso, la cruz es dolorosa. Pero el resultado de la cruz es ¿qué? Jesús fue a la cruz, le llevó a la tumba, ¿y qué ocurrió luego? Resucitó. Y esta es la parte gloriosa. Sin la cruz no hay resurrección. Y en nuestra vida personal, sin la cruz no hay resurrección. Sin atravesar esa parte difícil, porque nos resulta difícil, no hay gozo en nuestra experiencia cristiana. Y por ello, cuando tratamos con personas enfermas, ya sea que estén tan enfermas que tengan que llamar a los ancianos de la iglesia para que las unjan, u otra enfermedad que estemos sufriendo, lo que Dios quiere es la reconciliación, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Esto es todo el plan de la salvación, reconciliar, colocarnos otra vez en armonía con Dios. En el camino a Cristo, el apóstol dice, confesad vuestros pecados los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Santiago 5:16. Confesad vuestros pecados a Dios, el único que puede perdonarlos, y vuestras faltas unos a otros. La vez pasada lo dejamos en este versículo. ¿Qué diferencia hay entre pecados y faltas? En realidad, ¿qué es peor? ¿Un pecado o una falta? El pecado. Es interesante, es el concepto general sobre ello. El pecado es un pecado. Es interesante también. Veámoslo a continuación. ¿Qué es una falta en realidad? Y en todos estos años he oído hablar a las personas hablar sobre las faltas y ubicarlas en un grado menor con respecto a los pecados. Quisiera que prestaran atención a la declaración que leímos antes. Cuando nos disponemos a confesar, ¿ante quién debemos hacerlo? Recordemos lo que leímos. Primero confesamos ante Dios, sí. ¿Y a quién más? A quienes hemos dañado. Entonces supongamos que te he dañado. ¿Es eso pecado? Sí lo es un pecado, de acuerdo. Pero no solo nos implica a Dios y a mí, sino a quién también. A otra persona. Es interesante lo que dice en Mateo 18, en este capítulo dice, si tu hermano, ¿qué? Peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver, ¿qué? Su falta. ¿Por qué a solas con él? ¿Por qué? No es suficiente confesar solo ante Dios. Recuerdo que hace años, estando en la escuela misionera en Moriah Heights, de un modo u otro dije algo sobre alguien. Aun siendo cierto, era inapropiado decir eso sobre dicha persona. Y algunos días después me di cuenta de que no estuvo bien. Y lo confesé a Dios.
¿Creen ustedes que tenía paz? No. Estuve batallando toda la semana. Cualquier cosa menos hablar con esa persona. Luché y me justifiqué y puse excusas, pero Dios no me daba paz. Yo lo había confesado ante Dios. Y cerca de una semana después ya no podía más. Me resultaba difícil hablar con esa persona. Era lo más duro de todo. Era cualquier cosa menos hablar con ella, pero finalmente tuve que hacerlo. Y lo más sorprendente es que la persona ni siquiera lo sabía. Aún así, qué peso me quité de encima. Y por ello la relación con dicha persona mejoró. Una falta es algo que implica más que solo a Dios. En el Camino a Cristo dice, si has dado motivo de ofensa a tu amigo vecino, debes reconocer tu falta, y es su deber perdonarte con buena voluntad. Debes entonces buscar el perdón de Dios, porque el hermano a quien ofendiste pertenece a Dios, y al perjudicarle, ¿qué? Pecaste contra su Creador y Redentor. Así pues, hay pecados privados entre Dios y nosotros. Las faltas efectivamente implican a otras personas. En este sentido, las faltas son peores que los pecados en sí mismos. Porque la falta es también un pecado, pero estás pecando contra Dios y contra alguien que Él creó. Y por eso, cuando decimos sí, confiesa tus pecados ante Dios, también debemos incluir a otras personas cuando confesamos nuestras faltas. Deben ser confesadas. Ahora, cuando hablamos de alguien que está enfermo, si lo miramos desde la perspectiva bíblica, la enfermedad de un modo u otro es consecuencia del pecado. A veces ni siquiera se debe a nuestros pecados, sino a los pecados de otra persona que pasan a nosotros. Pero estos son momentos oportunos para evaluar nuestra vida con Dios. Por lo que si no te encuentras bien, aparte de los remedios naturales, a veces probamos con todos los remedios y los conocemos todos. A veces veo a personas que siguen todos los remedios naturales y empeoran. ¿A qué se debe? A veces, aunque no siempre, no me malinterpreten ni lo ubiquen en el contexto equivocado, a veces se debe a que no tenemos esa paz. Me vienen a la mente personas que son muy estrictas en la salud, muy estrictas. Controlan la dieta, hacen ejercicio y siguen todas estas cosas. Y cuando las veo siempre están quejándose de alguien. ¿Y qué sucede entonces? A veces enferman y a veces mueren. ¿Por qué? Algunos dicen, oye, vivo en una vida tan saludable, tan sana, pero ¿has vivido una vida en paz con Dios y con los hombres? Cuando hablamos de pecados privados, deben ser llevados a Dios, pues tenemos abogado. Jesucristo es el abogado por los pecados, y por ello es necesario confesar. Al que solicita que se ore por él, dígasele más o menos lo siguiente. Debemos hablar con aquellos que piden que se ore por los enfermos,
Por lo que esto no solo se refiere a la unción, sino a aquellos que piden oración porque en ese momento no se encuentran bien. ¿Qué deberíamos decir entonces? No podemos leer en el corazón, ni conocer los secretos de tu vida. Dios solo y tú los conocéis. Si te arrepientes de tus pecados, deber tuyo es confesarlos. El pecado de carácter privado debe confesarse a Cristo, único mediador entre Dios y el hombre. Pues si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Todo pecado es ofensa hecha a Dios, y se lo ha de confesar por medio de Cristo. Todo pecado cometido abiertamente debe confesarse abiertamente. El mal hecho al prójimo debe subsanarse ofreciendo reparación al perjudicado. No es solo decir lo siento. ¿Qué más? ¿Qué dice aquí? Subsanar. Hablamos mucho sobre el perdón. Y he oído muchos sermones acerca del perdón, que debemos perdonarnos unos a otros. Sin embargo, ¿cuán a menudo hablamos sobre la reconciliación? No solo perdonar, sino que reconciliarse. La reconciliación es una acción que realizamos. Perdonar es sencillo, pides perdón y se te otorga. Pero, ¿y la reconciliación? La reconciliación entre familias, entre padres e hijos, entre marido y mujer, miembros de iglesia. La reconciliación es una parte importante, es subsanar el mal que se ha hecho. Si el que pide la salud es culpable de alguna calumnia, si ha sembrado la discordia en la familia, en el vecindario o en la iglesia, si ha suscitado enemistades y disensiones, si mediante siniestras prácticas ha inducido a otros al pecado, ha de confesar estas cosas ante Dios y ante los que fueron perjudicados por ella. ¿Por qué tenemos que pasar por todo esto? Porque nuestra obra es la obra de reconciliación. Y la confesión es el inicio de la reconciliación. En definitiva, por ejemplo, cuando hablamos de dinero, si te he robado $10, estoy usando una cifra pequeña. ¿Qué significa reconciliarse? No basta decir lo siento, te he robado $10. ¿Qué más? ¿Devolver qué? Si leemos en Éxodo capítulo 21 o 22, si alguien roba una oveja, debe devolver 4 y 5 bueyes por uno robado. La reconciliación significa que tenemos una responsabilidad al margen de perdonar. Significa ganarse la confianza, construir una relación. Por eso Zaqueo dijo lo que dijo. ¿Qué hizo tras su conversión? Si he robado a alguien, ¿qué hago? Devuelvo 4 veces lo robado. En realidad, eso es un mandamiento. Es el mandamiento de reconciliarse. Y no pensamos en ello. No es suficiente decir lo siento. Mucha gente dice lo siento y eso ya debería ser suficiente, pero en realidad eso es el comienzo. ¿Qué ocurre entonces cuando confesamos? Por supuesto, nos limpia de toda maldad. ¿Qué versículo de Éxodo era? 22.1, era el 21-22. Viene justo después de los 10 mandamientos. Es justo el versículo que les sigue 2 capítulos después. Porque Dios quiere que nos reconciliemos y limpiarnos y también que seamos libres los unos para con los otros. Así pues, para resumir los puntos aquí tratados, si no han andado de acuerdo a la luz que Dios les dio, si no han honrado su cuerpo, templo del Señor, si han adoptado malos hábitos que han degradado el cuerpo,
han retenido de Dios los diezmos y ofrendas. Son cosas que ya hemos leído. Se han entregado a la calumnia, a la enemistad, a causar disensión en la iglesia. Se han sembrado discordia entre los hermanos y hermanas de la iglesia. De nuevo, ¿por qué limpiarnos de nuestros pecados es tan importante? Quisiera profundizar un poco más. ¿Por qué ser limpios de pecado es tan importante en lo que se refiere a la salud y a la sanación? ¿Por qué están tan íntimamente relacionados? Lamentablemente tendremos que verlo la próxima vez. Lo veremos la próxima vez, la última sesión de septiembre. Que el Señor nos ayude a que realmente experimentemos la reconciliación. Eso es lo que Dios pide de nosotros. No solo perdonar y olvidarlo, sino verdaderamente reconciliarse con Dios y con los demás, y que aprovechemos la oportunidad cuando estemos enfermos, nos sintamos mal o ocurra algo malo, para recordar confesar nuestros pecados ante Dios.